Los Hechos. Les voy a pedir que me acompañen al capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Hechos 10, del versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que me asistas, que me ayudes, que sea un momento productivo espiritualmente para la vida de mis hermanos. Señor, no permitas que sea un obstáculo para que ellos puedan conocerte más a ti, para que puedan crecer en santificación o para que algunos de los que están aquí quizás que no conocen al Señor Jesucristo hoy le puedan conocer. Ayúdame, Señor, en los méritos de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Él sea la gloria por siempre. Amén. Puede tomar asiento. Nos encontramos entonces ahora ya en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Básicamente, para resumir este pasaje, lo que vemos acá es a Dios hablándole, dándole un mensaje a una persona que se llama Cornelio, utilizando a un ángel en medio de una visión. El mensaje es claro. Cornelio tiene que llamar a una persona, el apóstol Pedro, para que esa persona le dé un mensaje. Y es el mensaje más importante de la vida de Cornelio, que es escuchar el mensaje del Evangelio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero mientras pensamos en de dónde venimos, o sea, el contexto, los versículos, los capítulos anteriores, me gustaría resumir todo lo anterior con un ejemplo. Habrá visto ustedes seguramente en los noticieros, bien noticieros a veces, periodistas, programas periodísticos envían a un periodista y a un camarógrafo, un móvil se llama eso, y envían a este móvil a un lugar muy concurrido, por ejemplo, no sé, la estación de Constitución, el Mercado Central, etc. Un lugar donde vaya mucha gente, y el periodista, ¿qué hace? Empieza a hacerle preguntas a las personas para conocer su opinión sobre un determinado tema. Y entonces, a partir de esas entrevistas, se puede conocer la opinión sobre un tema de la mayoría de las personas. Imaginemos por un momento que nosotros enviáramos a un periodista en la Jerusalén del siglo I, del tiempo de los apóstoles, y que la pregunta no fuera sobre ni política ni sobre fútbol, sino que el tema fuera el Mesías. Entonces va el periodista, judíos van y vienen de Jerusalén, judíos ortodoxos, religiosos, y el periodista le pregunta: ¿qué es el Mesías? ¿Qué responderían esos judíos religiosos? Resumidamente, la idea general sería que el Mesías es un líder político, un líder militar que viene en poder, muy poderoso. Si le preguntara este periodista a los judíos, ¿para qué viene el Mesías? O sea, el Mesías va a venir, ¿para qué viene el Mesías? ¿Cuál es la misión del Mesías? Estos judíos responderían: bueno, el Mesías va a venir para liberarnos, para salvarnos de la opresión del Imperio Romano. Si este periodista le preguntara, pero más precisamente, ¿a quiénes va a venir a salvar?
El judío ortodoxo, religioso, diría, bueno, va a venir a salvarnos a nosotros, a los judíos. Y si termináramos con una última pregunta, que podría ser, ¿y qué va a pasar con el resto de las naciones? ¿Qué responderían estos judíos? Dirían, muy probablemente dirían, no, todas las demás naciones se van a perder, porque las demás naciones son inmundas, son impuras, perros, a veces era el término que se utilizaba para las personas que no eran judías. Así que este básicamente era el pensamiento que tenían los judíos en ese tiempo, el judío ortodoxo, el judío religioso. Esta situación que yo le planteo, esta situación ficticia, resume un poco, nos permite a nosotros conocer el pensamiento del judío de ese tiempo, y que es básicamente lo que nos está contando Lucas a lo largo de los capítulos anteriores, ¿sí? Esta era la razón por la cual los judíos estaban rechazando a los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles predicaban a un Mesías que no encajaba con las expectativas que tenían estos judíos. El siervo sufriente no es un líder militar y no viene a salvarlos de Roma, sino que viene a salvarlos de sus propios pecados. Este era el Mesías real y este era el Mesías que no encajaba con las expectativas de ellos. Ahora, cuando nosotros pensamos en los judíos, generalmente no incluimos dentro de ese grupo a los primeros cristianos. Y sin embargo, los primeros cristianos son judíos. Leí algunos comentarios que decían que aproximadamente es probable que los primeros 8 años de la iglesia, los miembros de la iglesia, eran judíos. Así que si vos le preguntabas a Pedro, antes de conocer al Señor Jesucristo, le hacías estas mismas preguntas, Pedro seguramente iba a responder algo bastante parecido. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, los apóstoles empezaron a abandonar la idea de este Mesías, líder político, líder militar que acabaría con Roma, y empezaron a abrazar al Mesías verdadero. Ellos empezaron a creer que por medio del sacrificio de Cristo ellos pueden ser salvos de la condenación eterna. Ellos abrazaron esta idea y la creyeron. Pero todavía estaban luchando, ¿saben con qué idea? Bueno, con la idea de que el beneficio de este sacrificio iba también a incluir que también iban a ser beneficiados los que no eran judíos, los no judíos. Les costaba todavía asimilar esta verdad. Y nosotros lo que vamos a ver en el capítulo 10 es justamente a Dios tratando con los primeros cristianos para que ellos puedan entender esta verdad. ¿Cuál es la verdad que tienen que entender? El Evangelio es universal, el Evangelio es para todos, para cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas. Así que vamos a ver a Dios tratando entonces con nuestros hermanos en este asunto. Y mientras meditamos en esto y vemos cómo Dios trata, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver algunas características del Evangelio y vamos a ver también algunas características de nuestro Dios. Así que lo invito a su Biblia y vamos a empezar con los primeros 2 versículos. El texto empieza así, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lucas empieza dándonos una descripción de Cornelio. Nos habla de su vida laboral, nos habla de su vida religiosa, nos habla de su vida moral. De su vida laboral nos dice que él es un militar, trabaja para el Imperio Romano, es un centurión. El centurión era una especie de capitán que tenía bajo su cargo 100 soldados. Nos dice también que vivía en una ciudad, la ciudad de Cesarea, una ciudad muy, muy importante en ese tiempo. Pero lo que me gustaría destacar es la vida religiosa y moral de Cornelio. Miren cómo lo describe Lucas. Lucas dice que él era piadoso, que temía a Dios y que oraba a Dios constantemente. Dígame usted si estas características no le hacen pensar en un creyente. Si uno se quedaría con este fragmento, uno podría pensar que Cornelio es un creyente porque tiene esas características. Pero cuando leemos, y eso es lo que vamos a hacer más adelante, cuando leamos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que la propia Escritura dice que Cornelio no era salvo.
¿Qué cosas necesitaba Cornelio? ¿Por qué decimos que no era salvo? Cornelio necesitaba arrepentimiento y fe en Jesús para ser perdonado. Esto lo vemos en el capítulo 10, versículo 43. Necesitaba recibir el don del Espíritu Santo, 10:45 y 15:8. Necesitaba tener vida, 11:18. Y necesitaba purificar su corazón por la fe, 15:9. Así que todas estas necesidades que tiene Cornelio nos indica a nosotros que él estaba bajo condenación, que no era un hijo de Dios todavía. Y también nos señala una necesidad fundamental. De nuevo, ¿cuál es la necesidad de Cornelio? La necesidad de Cornelio es escuchar el mensaje del Evangelio. Así lo dice el ángel que le habla en la visión. Al final del verso 6 dice, hablando de Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Si el Evangelio era una necesidad que Cornelio tenía, el Evangelio entonces es una necesidad irreemplazable. A pesar de las buenas obras que Cornelio tenía, Lucas nos dice que hacía muchas limosnas al pueblo, es decir, él era una persona que muy generosa, o sea, que si había necesidades materiales entre sus vecinos judíos, él estaba ahí para ayudarlos. Pero sin embargo, esas buenas obras eran insuficientes para que él obtuviera salvación, por eso necesitaba escuchar el Evangelio. Y Cornelio es la persona típica que no tiene a Cristo y que nosotros vemos que tiene una vida moralmente correcta, ¿sí? La persona que tiene una vida ordenada. No tiene su vida hecho un caos, sino tiene una vida ordenada, pero no tiene a Cristo. Y es una persona que igualmente tiene necesidad del Evangelio y es una persona que seguramente nosotros tenemos a nuestro alrededor, en algún contexto donde vos te manejes. Debes tener una persona así, que no piensa que es enemigo de Dios, pero vos y yo tenemos la responsabilidad de demostrarle por medio de las Escrituras que él está perdido. Esto fue lo que hizo Pedro y esto es lo que también debemos hacer nosotros. Así que es una necesidad el Evangelio y los incrédulos. Pero ¿qué hay de los creyentes? ¿El Evangelio no es una necesidad para nosotros? ¿Será que el Evangelio es el mensaje que debimos escuchar para convertirnos y para ser salvos y luego no necesitamos más el Evangelio? Sí, el Evangelio es una necesidad para nosotros también. Somos dependientes nosotros también del mensaje del Evangelio. Necesitamos escuchar constantemente cuál fue el medio a través del cual vos y yo fuimos y estamos reconciliados para siempre con nuestro Dios. Es una necesidad vital recordar este mensaje. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos olvidamos cómo fue que nos reconciliamos con Dios. Nos olvidamos. Al principio de nuestra conversión quizás no es así. Encontramos gozo, nuestra alegría de la obra que Cristo hizo en la cruz y nos gozamos en eso. Decimos, Él murió por mí, yo me iba a ir al infierno y ahora tengo paz con mi Dios y estamos felices por eso. Y después, quizá con el tiempo, no sacamos gozo de ahí, empezamos a buscar otras fuentes para encontrar gozo. Y como las otras fuentes son cisternas rotas, el gozo se va y viene la tristeza y el pesar a veces en la vida de los creyentes verdaderos. A veces queremos buscar gozo, y esta es una trampa muy, muy, muy común. A veces queremos buscar gozo en nuestro desempeño en el cumplimiento de los mandamientos. A veces queremos buscar gozo en nuestro desempeño personal en el cumplimiento de los mandamientos. O sea, si yo cumplí muy bien los mandamientos, entonces estoy muy contento y muy gozoso. Permítame darle un ejemplo sencillo. Supongamos que alguno de nosotros tiene lucha con respecto a predicar el Evangelio. Y por ahí dice, a mí me cuesta hablarle a la gente del Señor, sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta. Entonces, un día usted se propone y dice, yo mañana, todos los días le voy a predicar el Evangelio a alguien. Y usted se lo propone. Y a mañana va, se acerca una persona y le predica el Evangelio. Y usted dice, qué contento que estoy. Me cumplí lo que me propuse, tengo gozo, estoy contento. Y al día siguiente dice, bueno, ahora le voy a predicar a otra persona. Y usted le predica y vuelve y regresa, qué contento que estoy, qué gozoso que estoy, me cumplí lo que me había propuesto.
Y llega el tercer día y de repente quizá tuviste miedo o tuviste vergüenza y el gozo que venías acumulando se desplomó, se cayó en el piso. Y te pones triste. Y a veces personas cristianas verdaderas caen en sentimientos de condenación. Empiezan a preguntarse, ¿será que soy cristiano de verdad? No pude cumplir. ¿Por qué? Porque justamente estamos haciendo eso a veces. A veces atamos nuestro gozo de nuestro desempeño, de nuestro pobre desempeño, de nuestras pobres buenas obras. Cuando nosotros deberíamos sacar gozo, este es el error que cometemos, cuando nosotros deberíamos estar gozosos no por nuestras pobres obras, sino por la obra perfecta, terminada y acabada del Señor Jesucristo. Si nuestro gozo está atado a la obra de Cristo, como su obra es perfecta, inalterable, nuestro gozo tendría que ir en ascenso. Porque a veces estamos tristes porque justamente dejamos de encontrar gozo en el Señor y muchas veces queremos encontrar gozo en nuestro desempeño. No estoy diciendo con esto que no hay que hacer buenas obras, las buenas obras son el fruto del Espíritu Santo, no estoy queriendo decir eso, estoy queriendo decir que a veces nosotros queremos encontrar gozo en nuestro desempeño personal y eso nos va a jugar una muy mala pasada. Por esa razón, usted y yo necesitamos el Evangelio, necesitamos recordar de dónde viene nuestro gozo. Nuestro gozo viene de la obra perfecta de Cristo. Predícate entonces el Evangelio todos los días a vos mismos. Este es un consejo que he escuchado muchas veces de algunos predicadores. Todos los días predícate el Evangelio, porque vos lo necesitas, y yo también. Avancemos. Versículo 3 y versículo 4. Seguimos entonces con el relato de Lucas. Dice, vio, hablando de Cornelio, vio claramente una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y acá en estos versículos Lucas nos dice que a pesar de que Cornelio no es salvo, de alguna manera Dios consideró las oraciones de Cornelio, escuchó lo que Cornelio estaba pidiendo. No nos dice a nosotros lo que Cornelio dijo en sus oraciones, pero sí nos dice Lucas cuál fue la respuesta de Dios. Dios le respondió salvándolo. Dios le salvó. Así que esto me llevó a pensar, ¿qué será lo que habrá dicho Cornelio quizá en su ignorancia, ¿no? En no conocer al Señor? ¿Qué será lo que habrá dicho Cornelio? Imaginé que quizás pudo haberle dicho que, no sé, quiero conocerte. Quizá le habrá dicho, él era romano, ¿no? Y quizá le habrá dicho, no sé que estos dioses romanos son falsos, porque él no estaba adorando a los dioses romanos como podría haberlo hecho un romano. Sé que estos dioses romanos son falsos, pero ¿cómo hago para conocerte a ti? Quizá puede ser que estas hayan sido las palabras que dijo Cornelio. Sea o no que estas hayan sido de sus palabras, el punto aquí es que esto nos muestra una verdad, es la siguiente. El que busca a Dios lo termina encontrando. Quien busca a Dios lo encuentra, porque tenemos un Dios que se deja encontrar. Así lo declara Pablo ante los atenienses, personas de una cultura muy parecida a Cornelio. En Hechos 17:27 dice esto Pablo, para que busquen a Dios, les dice a los atenienses incrédulos, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Es un Dios que no está lejos. Cualquier persona que le busque sinceramente puede acceder a Él. Y esto es esperanzador para nosotros. Porque mirá, el Dios eterno, este Dios que no necesita de ninguno de nosotros, Dios no necesita de vos, Dios no necesita de mí, Dios no ganó nada cuando te salvó.
En la eternidad pasada, dice un autor, Arthur Pink, Dios estaba solo, la Trinidad estaba sola. No había criatura, no había ángeles, no había personas que le adoraran y Dios estaba perfectamente completo y feliz en sí mismo. No necesitaba crear a alguien para... No es que nos creó porque no, estaba aburrido, estaba triste. Él no necesita de nosotros. Y este Dios que no necesita de nosotros, que no necesitaba, no tenía ninguna necesidad en salvarnos, porque no gana nada en salvarnos, este Dios que no necesita de nosotros, permite que lo encontremos. Así que esto tendría que motivarnos a nosotros, ya que tenemos un Dios que es accesible a que le busquemos, porque tenemos la promesa que si le buscamos, le vamos a encontrar. Nos tiene que llevar entonces a la oración, nos tiene que llevar a este momento donde venimos y escuchamos la palabra, nos tiene que llevar a la lectura de la palabra en nuestras casas, porque tenemos un Dios que promete que va a ser encontrado a quien le busque. Cualquiera que venga a Él en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, lo va a encontrar y va a ser reconciliado con Él. Así que esto debe impulsarnos a nosotros a buscar más del Señor. Avancemos con el versículo 5 y el versículo 6. Dice, vamos ya a la orden que el ángel le da a Cornelio. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y acá lo interesante es que Lucas vuelve a nombrar a Simón y vuelve a decir la profesión de Simón. Vuelve a decir, este Simón con el que está Pedro, el que está hospedando a Pedro, es un curtidor. Ya lo había dicho en Hechos capítulo 9, versículo 43, cuando lo leyó el hermano la semana pasada. Entonces, ¿por qué es algo destacable lo del oficio de Simón? También lo comentó el hermano la semana pasada. ¿Por qué? Porque él trabajaba con cueros de animales, trabajaba con animales muertos, lo cual era algo impuro. Entonces, si esta persona que trabajaba con cosas impuras, hacía inmediatamente que la persona en sí sea impura también, sea inmunda. Y Dios está alojando a Pedro en la casa de esta persona, inmunda para la ley, para luego decirle, bueno, ahora tienes que ir a visitar a Cornelio. Cornelio también es inmundo, pero no por su trabajo. Cornelio es inmundo porque es extranjero, porque no es judío. Así que vemos acá como Dios está tratando con Pedro para que él entienda que ellos también pueden recibir salvación. Así que tenemos a este Cornelio, que el mismo Pedro va a decir más adelante que es abominable encontrarse con él. Hechos 10:28 dice, cuando Pedro se encuentra con Cornelio, lo va a visitar a la casa, así empieza el relato, la charla con Cornelio. No empieza hablándole de Cristo, sino le dice esto, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Un buen comienzo, ¿no? Para empezar a predicar el evangelio a alguien. Eso nos habla, ¿no?, del pensamiento que estaba en Pedro y que Dios tenía que transformar. ¿Cómo Dios iba a poder utilizar a un predicador como este para llevar el evangelio, para salvar a otras naciones? O sea, era la persona menos indicada para hacerlo. ¿Cómo Pedro podría predicarles el evangelio con angustia en sus corazones a gente que él desprecia? Si estas ideas se hubiesen mantenido en la cabeza de Pedro, Pedro hubiese sido una herramienta inútil para el avance del reino. Entonces Dios, como Él cumple siempre sus planes, y Él iba a usar a Pedro, Él iba a transformar a Pedro, Él iba a cambiar a Pedro, y eso fue lo que Dios hizo. Esto nos permite también a nosotros conocer otra verdad, que es que la persona que no es transformada por el Evangelio no puede transmitirlo. La persona que no es transformada por el Evangelio no puede transmitirlo. Dios primero tiene que transformarnos a nosotros por medio del Evangelio para que nosotros podamos ser herramientas útiles para el avance del reino.
De manera que me preguntaba, así como Pedro tenía ideas que se oponían a la palabra de Dios y que él tenía que cambiar, me preguntaba qué ideas tengo yo, qué ideas tiene usted, que Dios, o qué estilos de vida tenemos que Dios todavía tiene que tratar con nosotros y tiene que cambiarnos. Y uno empieza a examinarse y dice, sí, esto, ¿no? Dios tiene que cambiarnos a nosotros para poder comunicar el Evangelio. La esperanza para nosotros es que justamente Dios cambió a Pedro y Dios entonces puede cambiarte a vos y me puede cambiar a mí. Y otra cuestión esperanzadora es la paciencia de Dios. Después de esto, Pedro, este mismo que está ahora va a ir a la casa de Cornelio, se va a encontrar en un almuerzo con otros hermanos. Ahí estaban hermanos de origen judío, hermanos que no eran de origen judío, y Pedro se niega a comer junto con los hermanos no judíos. ¿Se acuerdan esa escena, no? Y Pablo lo expone públicamente. Dios tuvo paciencia con Pedro y Dios tiene paciencia con nosotros también. Así que hay esperanza para nosotros también. Si Dios pudo cambiar a Pedro, te puede cambiar a ti y me puede cambiar a mí. Y eso es esperanzador también. Ese es un mensaje esperanzador para nosotros. Quisiera finalizar diciendo, bueno, que la palabra de Dios nos invita entonces a arrepentirnos de nuestros pecados para ser herramientas útiles para el avance del reino. Que el Señor lo pueda hacer en nuestras vidas también. Lo invito a que podamos orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros.